Un diálogo profundo sobre infancias, desarrollo y crianza digital en la era de los algoritmos. La médica pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría analiza cómo la hiperconexión temprana transforma el comportamiento de los niños, la brecha generacional con los adultos y el desafío imperioso de rescatar los vínculos humanos frente a la inmediatez tecnológica. Bueno, para alguien que no me conoce, soy una pediatra que tengo muchos años de experiencia y que más o menos 30 años de experiencia y que empecé a ver un poquitito por dónde pasaba hoy en día la problemática de la salud infantil hace unos cuantos años, luego de la introducción del uso de la tecnología. En este momento, después de tantos años de ser pediatra, especialista en desarrollo infantil, te puedo decir que también soy experta en el uso e impacto de la tecnología en niños, niñas y adolescentes, para lo cual hice algunos artículos para la comunidad y otros para la comunidad científica. Un poco lo que pasó, lo que empecé a ver en las consultas, más o menos hace alrededor de 15 años, que es con el advenimiento del teléfono inteligente y todo lo que tiene que ver con el aumento del acceso de los chicos a las distintas plataformas, empecé a ver que no solamente veía los problemas que tienen que ver más que nada con lo físico, con lo biológico, sino muchos chicos que tenían problemas en el desarrollo infantil. ¿Eso a qué me refiero? Por ahí empecé a ver niños con problemas del lenguaje, con retraso en la adquisición de habilidades del lenguaje y en consecuencia retraso o alteraciones en las habilidades sociales. Chicos que empezaron a tener problemas para regular el comportamiento, que no podían controlar, digamos, sus impulsos ya desde muy chiquititos, donde empecé a ver berrinches cada vez más exagerados, chicos que no toleraban la espera, que no toleraban las frustraciones y sobre todo chicos que no se apropiaban del lenguaje en forma adecuada y digamos como una secuencia esperable, ¿no? Y entonces eso me empezó a llamar la atención y como pediatra del desarrollo dije, bueno, hay algo más, hay algo que está pasando a nivel ambiental, que está sucediendo, que impacta tanto en los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los más pequeñitos, y tenía que ver con la introducción temprana del uso del teléfono inteligente, ¿no? Y esto de no tolerar frustraciones, no tolerar la espera, y dar ese dispositivo con la finalidad de brindarle calma a un niño, ¿no? Y lo que eso significa, porque la calma a un niño es algo que es, como te puedo decir, es una propiedad, brindar calma, es una propiedad inherente a la crianza y que tiene que ver con la parentalidad, ¿no? Con los vínculos y con poder regular al otro a través de la contención humana. Justamente eso, los chicos en la primera infancia sobre todo necesitan de estímulos que tienen que ver con la exploración del ambiente, los vínculos, el juego y sobre todo todo lo que tiene que ver con la interacción con pares. Desde el advenimiento del teléfono celular y todo lo que tiene que ver con estas nuevas parentalidades que están tan ligadas al uso de dispositivos y a ser nativos digitales o falsamente llamados nativos digitales, se empezó a ver esto, ¿no? El desplazamiento de las actividades centrales de un niño que tiene que ver con jugar, moverse, relacionarse y aprender en la exploración con el ambiente. Como eso dejó de suceder, bueno, empezamos a ver todos estos chicos que tienen tanta problema para la regulación del comportamiento, el lenguaje y las habilidades sociales, porque están recibiendo, están creciendo y desarrollándose en un ambiente que es adverso, porque en la primera infancia lo que necesitan es ese tipo de estímulo y no sobreestimulación solamente a nivel que impacta directamente a nivel del cerebro, donde son estímulos tan fuertes y tan potentes que hacen que el cerebro detecte esos estímulos como si fueran una amenaza. Entonces los chicos empiezan a estar en una situación de estrés permanente que hace que eso que las familias
o los cuidadores le entregan con ganas de entretener o de calmar, genere más problemas conductuales y más problemas de regulación. Claro que influye de una manera muy, muy puntual, directamente a nivel del sistema nervioso del niño, que es un sistema nervioso que está todavía inmaduro, que tiene que ver con todavía una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la que puede, digamos, habilitar un juicio crítico o la toma de decisiones, la regulación y un montón de otras funciones. Eso no está maduro. El niño necesita de un otro significativo para que lo ayude a regular. ¿Por qué? Porque biológicamente todavía no está preparado para regular impulsos. Y desde el uso de la tecnología, sobre todo el uso temprano, que es lo que más me preocupa y lo que más nos preocupa desde la Sociedad Argentina de Pediatría y desde donde yo, más que nada, estoy tratando de hacer un poco más de hincapié. El uso temprano hace que se bloqueen las experiencias importantísimas para el desarrollo y por otro lado produce una sobreestimulación en un momento donde el cerebro está muy permeable a recibir estímulos y todo eso desencadena esto que te dije. Y por otro lado es la sobreestimulación lo que desplaza y por otro lado esto de que no hay un otro que esté disponible. Algo más que me preocupa muchísimo del uso temprano es la falta de mediación adulta. Y sobre todo, esto de donar un dispositivo en un momento donde el chico todavía no está preparado y donde realmente necesita todo eso que te dije, que nada tiene que ver con una estimulación tan rápida y tan ligada a la dopamina, que ¿qué es ligado a la dopamina? Los estímulos rápidos, constantes, motivan a que se libere un neurotransmisor ligado al placer que tiene que ver con las recompensas inmediatas. Hoy en día cuando uno ve la dinámica de un dibujito para niños, en general son contenidos muy fraccionados, muy rápidos, con rebotes, con luz, color, sonido y movimiento, como todo junto y como todo armado como para crear un usuario, digamos, ¿no? Como para crear el perfecto usuario y el usuario fiel. Los chicos dejan de participar en todo lo que les produce desarrollo para empezar a estar estimulados por un algoritmo que cada vez le ofrece algo más ajustado a sus intereses. Entonces es una trampa, ¿no? O sea, empiezan a querer calmarse con eso y cada vez necesitan más tiempo, más atención y sobre todo cada vez recolectan más datos, ¿no? Porque esto es un modelo de negocio donde los datos de los niños son usados. Empieza a ser, ¿cómo te puedo decir? Una pieza clave para que esto se perpetúe en el tiempo y que esta gran avidez por las recompensas empiece una trayectoria de uso que va a ser dañino, seguramente, si no hay compañía de un adulto y donde no hay alguien que medie ese aprendizaje y sea como alguien que además le provee la educación necesaria como para que puedan hacer un uso crítico, ¿no? Ningún niño, ni bien nace, lo dejamos ir solo al jardín de infantes, ¿no? A los 3 años no va solo al jardín de infantes. Lo llevamos, si va a jardín maternal, lo llevamos al año nosotros a UPA, después lo llevamos de la mano, después lo seguimos acompañando y probablemente cuando tenga 12 o 13 años, ese niño o niña va a poder ir solo y eso va a mostrarnos ciertas características que tiene ese niño. ¿Cuáles son las características como para que uno le dé la autonomía en el mundo físico o en el mundo analógico? Las características que tiene que tener un niño no es solo la edad cronológica para usar algo en forma apropiada, que en este caso es la tecnología, o como para dirigirse solo a la escuela y tener autonomía. La autonomía progresiva significa en ir educando, acompañando, ser mediadores de aprendizaje, para que cuando ese chico esté preparado y vaya solo a la escuela o use un celular, que estamos haciendo la analogía, primero, conozca las reglas de tránsito si es que tiene que ir a la escuela, conozca cuáles son los riesgos, sepa pedir ayuda y en caso de tener un problema, seamos nosotros su base segura para pedirnos ayuda.
Lo mismo sucede con Internet y con las redes sociales. Si primero no acompañamos y educamos y ese proceso de apropiación no se da en este contexto, probablemente la trayectoria sea mala y terminaremos en caer en todos los riesgos asociados al mal uso o al uso inapropiado de la tecnología. Que si bien la tecnología no es ni buena ni mala, el uso inapropiado produce consecuencias que son lamentablemente las que estamos viendo principalmente en la salud mental de los chicos. Te hablé de la clínica del niño pequeño, ¿no? Ese niño que está solo frente a la pantalla y probablemente con un dispositivo que es individual, donde la mediación ya es casi nula o ausente, ¿no? Ya es nada, porque está solo con el dispositivo, aislado, lejos y nadie sabe lo que está pasando. No es lo mismo, todas las pantallas no son lo mismo tampoco. Pueden estar compartiendo un niño pequeño, una película o un documental o un video de su abuela, y eso no es nada, digamos, que sea dañino, ¿no? Si tiene que ver solamente con el tiempo de uso, si tiene que ver con la calidad, si tiene que ver con todo. Un poco lo que hablo es un cambio de paradigma. Antes los pediatras preguntábamos las horas de uso y punto. Hoy en día tenemos que hablar de horas de desconexión, de tiempo equilibrado entre uso de pantallas, tiempo sedentario, o sea, tiempo de inactividad física y sobre todo tiempo de sueño. Los chicos tienen que tener sí o sí, de acuerdo a la edad y al grado de madurez, cierta cantidad de horas de sueño, cierta cantidad de horas de ocio y cierta cantidad de horas de pantalla si es que está permitido en esa edad. No es lo mismo todas las edades. Y por otro lado, el tema del tiempo versus la calidad. No es lo mismo, por ejemplo, ver un video familiar que estar solo scrolleando. Y por otro lado, es pensar que las plataformas están diseñadas para captar al máximo su tiempo y su atención. Tienen patrones oscuros que tienen que ver con el autoplay y con el scroll infinito, y eso los atrapa como nos atrapa también a nosotros. Entonces los chicos están viviendo varias cosas. Una, el apego de los adultos hacia la tecnología y que desplaza los vínculos con ellos. Por otro lado, ven que eso es un objeto muy, muy primordial para la familia. Entonces empiezan a querer ser igual a sus modelos. Y ese objeto es tan importante para mi mamá o mi papá e interrumpe mis vínculos, para mí también es importante, por otro lado, ¿no? Porque los chicos se copian de lo que ven, no de lo que le decimos. Le podemos decir, para vos no es el teléfono, pero si yo estoy todo el día con el teléfono, va a pasar lo mismo. Y después, por otro lado, con respecto a un chico que empieza de esa manera, sin control, sin supervisión, sin compañía, sin mediación, más que control y supervisión, a mí me gusta hablar de mediación, ¿no? El mediador es un mediador, es alguien que no está ni prohibiendo ni tampoco permitiendo, digamos, está ahí mediando con una intervención activa de acuerdo a la necesidad de cada niño y de acuerdo a la edad y maduración. Ese chico que empezó de esa manera probablemente sigue con los videojuegos, sigue con los streaming que ven una cosa y terminan viendo 6 horas. Todo esto que no tiene que ver con límites, cada vez más exposición a las recompensas. Los chicos, a medida que van creciendo, siguen teniendo el cerebro inmaduro y tienen cada vez mayor avidez por las recompensas. Y son especialmente vulnerables porque muchas veces, más cercano a la preadolescencia y adolescencia, tienen tanta avidez por la recompensa social que muchas veces eso va en contra de sus propios valores. O sea, hay un cerebro que todavía no puede hacer un uso crítico ni de la tecnología. Muchas veces hay más riesgo de consumo, hay riesgo de tener algún tipo de sexualidad sin los cuidados correspondientes, de tener más propensión a accidentes o a lesiones. Es una etapa, por esto que te digo, de que no está tan regulados los impulsos y muy ávido de recompensas. Eso los expone a riesgos en todos los ámbitos, también en el ámbito analógico. Y en los entornos digitales, un chico que ya empezó solo, sin mediación, y sigue esa trayectoria de uso, probablemente empiece con lo que se llaman consumos compulsivos. Entonces vamos a ver en una persona donde ya hay un desbalance impresionante en favor de el uso de la tecnología, empieza a hacer esa actividad
preponderante con respecto a otras, el chico empieza a dejar de hacer cosas que antes lo motivaban, empieza a tener tendencias a aislarse, problemas de comportamiento, bajo rendimiento en la escuela, problemas de atención, de memoria, y en ocasiones empiezan a poder tener síntomas de depresión, ansiedad y ocasiones ya más severas. Entonces estamos viendo no solamente por el uso de la tecnología o el abuso de la tecnología, lo que estamos viendo es esta generación de niños muy sobreprotegidos en el mundo analógico y muy desprotegidos en los entornos digitales. ¿Y cuáles son los riesgos? Que empezaban los consumos problemáticos. Los consumos problemáticos pueden tener que ver con videojuegos, con apuestas, puede llegar a tener que ver también con contactos no deseados, ¿no? Que ahí se acercan a riesgos con adultos que tienen que ver con el grooming, o a violencia entre pares que tiene que ver con el ciberbullying, o a ver contenido inapropiado que cada vez es a edades más tempranas, porque cuando saben escribir ponen 2 palabritas y ya empiezan a aparecer los contenidos cada vez más violentos y de una magnitud de daño tremendo. Tratar de consensuar. Acompañar no es lo mismo en la primera infancia, donde prácticamente uso con propósito. ¿A qué me refiero? Que cuando un niño es pequeño, un adulto tiene que estar seleccionando contenidos antes de los 2 años nada, de acuerdo a la Sociedad Argentina de Pediatría, que yo presido la subcomisión de tecnología en este momento de la Sociedad de Pediatría. Soy parte del grupo que hace las normativas de uso en la Argentina. Antes de los 2 años nada, por todo lo que te dije. Entre los 3 y 5 años, solamente contenido seleccionado y decodificado por un adulto, lo único que puede generar un aprendizaje de los contenidos que se ven antes de los 5 años es la covisualización, o sea, estar con un adulto que lo interprete. Y en la edad escolar, bueno, siempre y cuando la familia tenga un rol activo, tiene que saber cómo, de qué manera, con quién lo hace, preservar nosotros en todas las plataformas, estar atentos a que cuiden su privacidad y su seguridad. Los chicos no son nativos digitales, ellos simplemente nacen y nosotros donamos un dispositivo, no son nativos digitales, todas las habilidades son intuitivas, no son críticas y no saben más que nosotros. Por lo cual, si nosotros no estamos atentos a lo que ellos hacen, probablemente ellos hagan las cosas mal. Atentos no quiere decir ser vigilantes, ¿no? No quiere decir juzgar. Ser una base segura, acompañar activamente y cuando ya entran en la adolescencia, lograr lo que tiene que ver con la autonomía progresiva y dejar a la persona soltarle la mano, pero que sepa que si tiene un problema, nosotros somos la base segura y puede venir a contarnos lo que les pasa. Pero además, los chicos tienen un montón de oportunidades en línea, que pueden acceder a información, a recitales, a documentales, cotejar información, buscar también en inteligencia artificial, ¿por qué no? Y buscarle la vuelta a buscar las distintas fuentes, aprender qué prompt sirve más que otro, cotejar lo que ellos escribieron con lo que escribió otro, con lo que escribe la inteligencia artificial, y tener todo lo que tiene que ver con un uso creativo o educativo, digamos, ¿no? El resto, el entretenimiento de un niño pequeño o de un niño en edad escolar, más que nada tiene que pasar por los encuentros sociales, deportivos y ofrecer alternativas, ¿no?, a la tecnología. Desde la parte de ver integralmente lo que significa la educación en un niño, primero, la escuela es la base segura como para aprender a alfabetizarse de todo, alfabetizarse en el mundo analógico y también en el mundo digital, ¿por qué no? Sobre todo en estas épocas donde las brechas son muy importantes educativas porque los padres no tienen la formación necesaria. Entonces, muchas veces el mediador más importante es el docente. Hoy en día los docentes están cada vez más sobrecargados de tareas porque les damos todas las tareas a los docentes. Pero bueno, sí, es un lugar donde pueden recibir alfabetización sobre el uso de la tecnología y sobre todo sobre
cómo incorporar la IA de una manera que no sea, ¿cómo puedo decir? Que no sea una deuda cognitiva, que no tenga que ver con que tengan que perder las capacidades de aprendizaje, que con el tiempo, más que nada el rol del docente. El aprendizaje en la escuela es un establecimiento donde se va a aprender, obviamente. Aprender de un mediador, de un docente, de la interrelación entre el docente y el alumno, y también a socializar y a intercambiar con los pares. Cuando eso deja de suceder, porque en el aula hay un celular, porque en el recreo hay un celular, y porque además cuando tenemos que hacer trabajar la mente está la inteligencia artificial, hay algo que está pasando, hay algo que está pasando, y hay un montón de cosas que dejan de... Se usa el celular para buscar información de la misma manera, sino en la escuela el celular tiene que estar guardado solo para fines educativos, y sobre todo porque hay en escuelas donde la única forma de acceder a la tecnología es a través de un celular. Bueno, sí, es importantísimo eso, ¿no? Hablamos de que los vínculos son entre seres humanos, ¿eh? La tecnología, sobre todo el uso de chatbot para contención emocional, es simplemente un engaño, porque primero que nada la inteligencia artificial es empática. Por otro lado, va a contestarte solo lo que querés. Por otro lado, no va a contenerte en una crisis. Y por otro lado, va a generar más soledad y más angustia. Entonces, es como también lo que nos pasa cuando viene, por ejemplo, una familia al consultorio y me dice que consultó sobre lo que el chico tiene, primero en inteligencia artificial, fue a ChatGPT. Y ahí, ¿qué veo? Bueno, veo que esa familia, en vez de venir menos angustiada, viene súper angustiada. Porque en vez de calmarse, le generó y le abrió un espectro de posibilidades de una cosa que para mí es 2 más 2. Y ChatGPT te la abre a full. Entonces, lo mismo sucede con un chico. Y ha habido casos donde en otros países, y acá seguramente también hay un montón de casos que son bastante severos, que tienen que ver con que el chico busca ahí la contención, encuentra esta empatía y esto que tiene que ver con que lo toma como un vínculo, a veces hasta le pone nombre al chatbot, y esa voz tiene una injerencia muy importante en un chico que está en crecimiento y que no lo puede discernir. Entonces, son cosas que son muy graves y que yo pienso, más allá de que la tecnología sea buena o mala, que no es nada más que simplemente una herramienta, es qué pasó con ese chico y todos los vacíos que tenía para llenar, como lo mismo que ahora se les ofrecen a los chiquititos juguetes inteligentes, que también. Una cosa es darle la voz a un juguete y contar un cuento a través del juguete, pero ese cuento lo narra el chico. Y otra cosa es que la narrativa venga del aparato hacia el niño, que muchas veces reproduce contenido inapropiado, da respuestas que no corresponden, o empieza a hacer entrar al niño en un mundo donde no tiene que entrar a edades pequeñas y tiene que jugar a partir de su creatividad, no de la creatividad de un muñeco. Un poco lo de nativo digital, que es un mito. No saben usar la tecnología, solamente hacen un uso intuitivo. Hubo un desarrollador primero que puso el botón donde tiene que estar y donde el diseño es el que atrapa al chico, no el niño el que domina el diseño. O sea que eso ya de por sí estamos mal. Como te dije, primero vamos a empezar de lo prohibido, ¿no? Antes de los 2 años nada, y a empezar a dar un acompañamiento, una trayectoria de uso acompañada con mediación activa. Todo eso tiene que ver con el lineamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene que ver con respetar la autonomía del niño y dar la autonomía progresiva. Eso tomando al niño como un sujeto de derechos en los entornos digitales también. Porque si no, nos vamos, por ejemplo, a España, donde dicen nada antes de los 6 años. Eso es imposible, porque estamos viviendo en una era muy digitalizada. Entonces, tenemos que saber de qué manera, cómo poner las reglas, cómo poner los límites. Y sobre todo, algo que yo digo siempre que es muy importante. No es tan importante prohibir como educar.
lo más importante es que prohibir simplemente aleja. Educar pone reglas, nos advierte los riesgos y, sobre todo, no se puede educar sin límites. Entonces, las dos cosas van cerca, pero no puede ser una sin la otra. Y cuando se habla solamente de prohibir y no de regular, estamos hablando de algo que es completamente distinto. Siempre hay que hablar de regular y educar. Entonces, si las dos cosas van en paralelo, probablemente criemos o se desarrollarán generaciones de ciudadanos críticos. Si no, vamos a tener lo que está pasando, que hay más chicos que están yendo a la guardia por cuestiones de salud mental que por un problema de haberse esguinzado jugando un partido de la pelota. Todas las que nombraste son importantes, ¿no? Un niño tiene que conocer la herramienta primero, apropiarse primero de las herramientas básicas en el mundo analógico, crecer, desarrollarse, madurar e ir adquiriendo el uso de la tecnología en compañía de un adulto. El aprendizaje del uso no se hace solo y todas esas habilidades que vos nombraste son necesarias. Preservar su seguridad, su integridad, su individualidad, todo eso tiene que ver con cuidarse y ser cuidado. Los adultos, los niños tienen derecho al libre acceso, a la libre expresión y todo lo que hablamos hoy con los lineamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría, que tienen que ver con estar alineados a la observación número 25, que tiene que ver con los derechos del niño en los entornos digitales, pero esos derechos deben ser acompañados de deberes de cuidado y protección desde todos los sectores. ¿Sí? Sin invadir, sin juzgar, con la distancia óptima como para no ser continuamente vigilantes ni controladores, sino simplemente alguien que está guiando que el aprendizaje sea seguro y no provoque ninguna alteración como las que estamos viendo. Lo más importante que me parece es que, ya te dije, no es ni buena ni mala la tecnología, no es neutra tampoco, tenemos que ayudarlos y enseñarles, educarlos para que la usen en su favor, pero sobre todo lo que tenemos que pensar es más que poner el peso en la tecnología, es pensar en todo lo que pierde un chico que está todo el día conectado. Lo más importante que tiene que pensar una familia es en ofrecer alternativas. Si un niño pequeño no juega, el problema está ahí. Hay que ofrecer tiempo de juego, tiempo seguro de juego, intercambios de calidad, encuentros prosociales y desde el Estado también debe haber alternativas para que estas familias tengan lugares como para ofrecer alternativas seguras. Porque, por ejemplo, en mi época salías a la puerta de calle a jugar a la escondida, por ahí jugábamos 6 horas y salía mi mamá a decirme, che, a comer, punto. Nadie controlaba qué sucedía. Había un espacio seguro donde un chico podía ser niño. Hoy en día no. Entonces las familias que piensan que están más seguros porque está encerrado en un cuarto. Los de la audiencia, si vieron la serie Adolescencia, donde el chico estaba encerrado, era un niño que no parecía tener ningún conflicto hasta que se desató todo ese problema y que el padre dice, yo lo veía ahí encerrado, no sabía qué estaba pasando y en realidad pasaban un montón de cosas que no hace falta que un chico esté solo en la 9 de julio a las 2 de la mañana para que sea peligroso, sino que puede estar en un casino en la habitación de al lado o en medio de ver alguna imagen manipulada por IA hecha por sus propios compañeros o un montón puede estar sufriendo un montón de distintas violencias o de distintos riesgos sin saberlo, ¿no? Pensando que está ahí seguro y no es un lugar seguro Internet si nosotros no les ofrecemos las herramientas de uso crítico.